Una de las formas en la que los fondos de Venture Capital apoyan a las startups de su portafolio es a través de alianzas. Y una de las alianzas que me ha funcionado de maravilla es con Amazon Web Services. Gracias a las alianzas que tiene AWS for Startups con otros fondos de Venture Capital en Latinoamérica, he podido ayudar a las startups de mi portafolio con créditos de hasta $100,000. Si eres un VC y no tienes este beneficio, te estás perdiendo de mucho. Hola Salvador, estoy muy emocionado de platicar contigo. Bienvenido al podcast. No, muchas gracias, Fran, por invitarme. Nosotros encantados y yo sobre todo encantado de poder participar y poder también ayudar a desarrollar también el ecosistema, que para eso estamos acá también. Siempre me gusta empezar con un poco de contexto. Arrancas Mm. tu carrera Coca-Cola, Endeavor, Startup Chile, luego pasas a banca de inversión, capitalizarme para después lanzar 30N. ¿Cómo nace este fondo de Venture Capital? A ver, la verdad me gusta también partir comentando un poco acerca de esto de mi background. Bueno, yo la verdad he sido o he estado en la industria del venture capital y emprendimiento por alrededor de 6 7 años. La verdad yo partí poco en Endeavor en Nueva York, después volví a Chile para poder ayudar también en la oficina de Endeavor Chile. Mi familia es una de las fundadoras de Endeavor Chile. Em, Post eso, después de ver cómo los emprendedores crecían, me llamó mucho la atención de cómo nacían los emprendedores y ahí pasé a trabajar en Startup Chile. Dado eso, por eso mi cambio repentino hacia Startup Chile, que es una de las aceleradoras, en mi punto de vista, más importantes de la región, donde me tocó hacer mucho scouting de compañía en mercado emergente. De hecho, ahí partió toda mi visión en África, en sudeste asiático, porque desde ahí ya estaba viendo esos mercados. Em, Post eso yo me lancé a emprender 2 veces, donde me gusta comentar que mi primer emprendimiento nunca es fácil. De hecho, perdí el capital, me peleé con mi socio, no fue muy simple y ahí aprendí muchas cosas. Post eso hice un segundo emprendimiento que me fue relativamente bien y ahí paso a trabajar en investment banking, donde el aprendizaje que más resalto de esto es que yo el último año lideré un fondo de este mismo banco que tenía tickets entre 1 y 3 millones para invertir agnósticamente en la región, donde hicimos 3 o 4 inversiones y tuvimos un éxito dentro de ese fondo. Así que fue algo bastante relevante, donde partí un poco ya entendiendo cómo invertir y post eso paso a trabajar a startup, a capitalizarme, liderando un área de fundraising y M&A con Thomas Deneken, que hoy día es socio en 30N Ventures, donde él tenía el cargo de Chief Investment Officer y a mí me invita a poder co-liderar esta área de fundraising y M&A, yo tomando el cargo más de M&A por mi background. Y ahí es donde nace toda esta idea del fondo. Por eso doy un poco el contexto de cómo nace. Es porque a nosotros nos tocó liderar 4 transacciones de M&A y capitalizarme. Y ahí también se dio un espacio a entender qué era lo que le estaba faltando a los emprendedores y qué cosas los fondos estaban haciendo mal o qué cosas no estaban cubriendo los fondos que nosotros sí podíamos cubrir con nuestro background. Dado eso que parte 30N o 30N Ventures. ¿Por qué el nombre de 30N? Bueno, acá el nombre 30N básicamente se dio una conversación bastante amplia con mis dos socios, con Tomás y con Daniel Kranzler, en el cual nosotros queríamos hacer algo más que regional, algo un poco más globalizado y poder ayudar a los mercados emergentes. Y dado que mis otros socios tienen un poco un background más de haber trabajado en fondos de fondo, que este fondo de Seattle que se llama Capria Ventures, donde ellos ya invierten en los mercados emergentes, ahí vimos que si uno ve el mapa mundi y se basa en la latitud 30 norte, ahí cruza una línea que se llama la Branson Line, que es una teoría que separa los mercados desarrollados de los mercados emergentes. Y algo que siempre nos gusta como comentar y dar un ejemplo muy específico de esto, es que las familias, siendo algo ya un poco más de contexto, pero las familias sobre la línea y bajo la línea son muy parecidas, son muy similares a la hora de actuar. ¿Por qué? Las familias bajo la línea, si uno se va a México, uno se va a Chile, se va hacia Sudáfrica o se va hacia, I don't know, hacia Filipinas, las familias son muy arraigadas a la misma familia, es decir, les cuesta salir de las casas, la gente estudia cerca de sus propias casas de nacimiento, va a la universidad cerca de las ciudades. En cambio, si uno se va sobre la línea y ve Canadá, Estados Unidos, Europa y Oceanía, la gente joven sale muy temprano de las casas, no vuelve mucho a las casas, a los 15 y 16 años ya están trabajando en otras partes de Estados Unidos y les cuesta mucho volver a la casa porque son más independientes. Por eso mismo, creemos que algo que puede funcionar en Latinoamérica también puede dar resultado en sudeste asiático o África.
Qué interesante esta parte de comprar estos mercados y la dinámica de cómo funcionan los hogares. No, no me había dado cuenta y me hace mucho sentido. Y ahora, para hacer inversiones desde 30N, hacen el sourcing tanto en el sudeste asiático como en África. ¿Cómo hacen este scouting de oportunidades si tú estás basado en Latinoamérica? O sea, ¿cómo funciona? La verdad, en ese mismo punto, ¿cuál es la respuesta más lógica a esto? Mira, este primer fondo que estamos lanzando, que se llama Emerging Founders One, está concentrado, focalizado en Latinoamérica, oportunística y muy oportunísticamente en sudeste asiático y África. ¿Por qué? Porque con este fondo de 50 millones de dólares que estamos lanzando, es muy complejo tener management fees para poder tener gente senior con boots on the ground en los mercados de sudeste asiático y África. Dado eso que con el background de mis socios y dado que Daniel Kanzler, que es uno de mis socios, que él nació en Palo Alto y él fue uno de los que lideró la estrategia de inversión desde Capri hacia los mercados emergentes de sudeste asiático y África, tenemos muy buena relación con fondos en estos mercados, entonces tenemos buena llegada hacia allá y tenemos también un partnership con Endeavor que nos permite también tener su oficina y su visión en estos mercados, en Nigeria, en el Congo y en otros países de sudeste asiático y África. Y ahí es donde también queremos posicionarnos en este primer fondo haciendo un par de inversiones dentro de estos mercados para poder ir tanteando el terreno, mostrando capacidad de inversión allá, haciendo awareness de marca allá para un segundo fondo y empezar a ampliar nuestro scope hacia los mercados emergentes. Porque si uno ve un poco las estadísticas, el GDP de estos mercados va a empezar a crecer más rápido que Latinoamérica en 5 o 7 años más. Entonces al final hay que partir con una patita ya para después ya en 5 o 7 años más poder empezar a invertir ya de forma más fluida entre fondos y traer emprendedores que quieran hacer crecer su emprendimiento en Latinoamérica como de Latinoamérica hacia el sudeste asiático. Esa es un poco la lógica de cómo lo estamos logrando hoy día. ¿Qué tendencias has visto en estos mercados que también están sucediendo en Latam? A ver, siéndote muy franco, hay tres cosas que a mí me gusta comentar. Primero, la digitalización de estos países. Dentro de sudeste asiático y África, hoy día hay mucha digitalización. Hay países que hoy día el índice tecnológico es muy alto y eso es debido a que hay mucha gente joven. Es decir, el promedio de edades que hoy día vemos dentro de Latinoamérica, sudeste asiático y África está entre los 25 y los 35 años. Entonces al final son gente muy joven que ya son adeptos a la tecnología, ya tienen esta tendencia más tecnológica y tienen una visión de ir sobre la línea, es decir, ir hacia los mercados desarrollados y poder desarrollar tecnología o infraestructura que permita hacer esto. Entonces, al final, lo que se necesita es desarrollar un ecosistema de emprendimiento en estos mercados que les permita tener fondos para poder desarrollar estas tecnologías. Entonces, hoy día, de hecho, hace poco nosotros somos parte del APCA y de hecho en el APCA, en uno de las informaciones que lanzó el APCA, una compañía de Uganda acaba de adquirir una compañía en Latinoamérica. Entonces, la gente piensa que en África hay poca tecnología, pero hoy día hay compañías que ya están empezando a adquirir otras tecnologías en Latinoamérica. Es decir, una compañía como Swivel, que es de Egipto, adquirió Urban en México hace no mucho, y así sucesivamente se ven transacciones cross-border que hoy día están sucediendo, fondos de África y sudeste asiático que quieren empezar a abrir operaciones en Latinoamérica, pero no saben cómo, y eso hay que empezar a desarrollarlo. Qué interesante. O sea, esta relación de los mercados emergentes y totalmente de acuerdo. Ahora, Salvador, parte de la estrategia del fondo de 30N, me contabas al inicio, que es un poco la liquidez para los inversionistas. O sea, ¿cuál es esa estrategia en términos de liquidez que tienen? Te cuento en resumidas palabras para no alargarme mucho, pero nosotros lanzamos este fondo con dos principales pilares en este fondo. Lo primero es cómo nosotros ayudamos a los LPs a poder generar liquidez, porque hoy día algo que está sucediendo con fondos es que hoy día, como el mercado latinoamericano no es tan profundo para llegar a hacer IPOs, o han habido muy pocos IPOs en el último tiempo, es muy complejo generar liquidez si no es a través de un M&A. Entonces, al final, la lógica de esto es poder, y como nuestro fondo es un poco más corto que el tradicional a 10 años, nuestro fondo a 7 años con extensión de uno más uno, nosotros, la verdad, queremos generar liquidez a través de tres exit strategies en específico. Lo primero es que nosotros hoy día tenemos buenas familias o family office de la región y tenemos inversionistas de casi toda Latinoamérica. Tenemos gente en Estados Unidos también, tenemos en Europa y tenemos en el Medio Oriente. Para poder tener capilaridad en Latinoamérica y en otros mercados y poder dar un buen soft landing a las compañías que invertimos
Y eso es una de las estrategias. Es decir, hoy día los family office tienen sus propios corporate venture capital que no han dado buenos resultados porque son muy locales o porque al final, ¿quién solicita el capital de esos corporate? De repente son emprendedores que no logran levantar con fondos fuera de su mismo país. Entonces al final se centran mucho en el país y no logran buscar tecnologías por fuera. Entonces lo que nosotros les propusimos es que el capital que tienen los corporates lo pasen a ser un poco más late stage para que haya capital más fuerte en etapas más tardías. Nosotros generar esta relación con los emprendedores más, un poco más early o growth, que puedan darle servicio a estos grandes holdings de Latinoamérica y así que ellos puedan trabajar 3 meses con ellos, ver si tienen un buen fit, ver resultados y con los resultados extender los contratos 6 meses, un año, 3 años y con eso después tener la posibilidad de adquirir un 51% de las compañías o un mayoritario para poder crecer de la mano a estos grandes holdings a lo largo de Latinoamérica y después que el valor no esté en ese 51, sino que en el 49 con las sinergias que se generen con estos grandes family office, que al final es algo que un founder cuando parte, y dado que yo también fui founder, uno nunca piensa en cómo uno va a ser un éxito. Uno siempre está pensando en cómo seguir creciendo la compañía sin buscar ese como exit strategy. Entonces nosotros partimos con esto para también poder ayudar tanto a los fundadores como a los LPs a poder generar liquidez. Y esa es una de las principales estrategias. La segunda es, tenemos buena relación con grandes compañías tech de la región, y ahí con todo lo grande, es decir, no sé, tenemos, por ejemplo, buena relación con la gente de Kavak, de Open English y otras grandes compañías que ya tienen su misma estrategia de M&A dentro de las propias compañías y crecen inorgánicamente en la región. ¿Por qué? Es una estrategia bastante que se está siguiendo bastante hoy día en la época actual. Entonces, sería como un plug and play si encontramos buenas compañías para ellos que hagan fit o puedan solucionar ciertos problemas que hoy día no pueden solucionar internos para ellos. Y la última a través de secondaries. Nosotros hoy día estamos viendo que el mercado de secundaria en Latinoamérica es muy pequeño, es muy poco profundo, pero en Estados Unidos y Europa es muy, muy fuerte. Entonces hoy día fondos que no tengan boots on the ground en Latinoamérica puede ser una buena estrategia poder empezar a invertir en Latinoamérica a través de fondos como nosotros que puedan disponer su participación hacia estos fondos con un descuento para que ellos se puedan cubrir un potencial downside, pero también puedan como posibilidad tener ese potencial upside en un futuro. Entonces al final pueden invertir de forma más segura, liderando las siguientes rondas, porque nosotros como fondo tenemos una estrategia de o nuestro sweet spot es invertir en compañías pre-Series A, Series A, oportunista en pre-Series B, y nosotros llegamos máximo hasta una serie C. Entonces, ¿y por qué? No es porque no les creamos a los emprendedores, sino porque no creemos en el mercado de IPO y no generamos valor en esas etapas posteriores. Y creemos que hay fondos más grandes que nosotros, de private equity, growth capital, que pueden generar ese valor y te pueden llevar a hacer un IPO en Estados Unidos o en Europa, que es más viable que hacerlo en Latinoamérica hoy día por lo menos. Entonces creemos que esa estrategia puede ser bastante interesante. Hicimos un viaje con mis socios a Estados Unidos, a Nueva York, para generar o para afianzar estas relaciones que tenemos con grandes fondos de allá y Europa también. Y eso un poco son las tres estrategias que estamos siguiendo, que han llamado bastante la atención, porque realmente faltan estos fondos que piensen en cómo hacer realmente liquidez en un mercado que es ilíquido como el latinoamericano. Totalmente de acuerdo. En Latinoamérica, uno de los grandes problemas del modelo VC son estas salidas, ¿no? Que son contadas. Pero, ¿qué jugadores, qué tipo de jugadores van a ser los que vayan a comprar empresas, no sé, por $1 billion? Hace poco tuvimos el caso de Visa comprando esta empresa brasileña. Pero, ¿crees que haya más corporativos de ese tamaño dispuestos a hacer este tipo de salidas que sean $1 billion y que sean los retornos para el fondo, para que hagan sentido económicamente? O sea, ¿crees que sea más por ahí o más hacia los IPOs que mencionabas hacia Estados Unidos? O sea, ¿cómo crees que sean las salidas en los siguientes años para las startups en la TAM? A ver, yo creo que en los siguientes años, creo que va a estar muy fuerte el mercado de M&A en la región. Creo que como Visa hay varios otros players interesantes en Perú, en Brasil, en Colombia que pueden hacer esto y en Estados Unidos también que pueden llegar a adquirir cosas. El tema es cómo se les genera el valor agregado necesario para que ellos lo vean algo interesante para adquirir. Es decir, Visa hoy día adquirió Prismo por la capacidad o por el valor agregado que Prismo les daba a Visa en ciertos procesos. Yo creo que hoy día van a haber muchos temas de consolidación de industria, es decir, por ejemplo, una industria fintech, hoy día por el tema de las tasas altas que hay, la inflación,
hoy día está muy complejo armar desde cero una fintech o competir a players que ya están más estabilizados. Entonces creo que va a haber mucho player que se va a consolidar, que va a empezar a adquirir otras compañías para poder empezar a abrir el abanico de oportunidades que tiene en la región, es decir, un dLocal que hoy día ya transa en el Nasdaq, empezar a adquirir otras compañías en Latinoamérica. em, y así sucesivamente creo que el mercado M&A va a estar muy potente y también todo lo que es secondaries, porque en el mundo ya se ha visto que fondos muy grandes como Sequoia ya están armando fondos de secondaries de 2 billions y así otros fondos muy grandes. De hecho, BlackRock tiene su propio fondo de secondaries y así sucesivamente. Entonces, si uno puede generar esta oportunidad interesante para que estos fondos vean Latinoamérica como algo interesante y rentable, creo que puede ser algo bastante interesante. Que ya pasa en Estados Unidos, pasa en Europa y algo muy común en el mercado secundario. Acá en Latinoamérica es tan poco profundo que hay que empezar a desarrollarlo y de a poco se va a ir dando y fondos como el de nosotros se requieren otros fondos que empiezan a hacer esto y atraer el interés de estos fondos de secundaria a venir a Latinoamérica y mostrarle que hay buena capacidad y buenos emprendedores con buenas tecnologías y con buenas valorizaciones, básicamente. Totalmente de acuerdo. Ahora, Salvador, hablaste hace poco sobre las tasas de interés, ¿no? Que estaban altas. ¿Cómo es levantar un fondo de VC con tasas de interés como las que están hoy en el mercado? A ver, levantar un fondo en esta época o una época anterior siempre es complejo. Nunca es simple salir a levantar capital de gente externa o de terceros, porque al final hay que pensarlo de la misma forma. Uno también lo piensa como inversionista. Yo soy inversionista ángel también de varias compañías. Cuando yo invierto, también veo dónde invertir mi capital. Yo tengo un par de exits también interesantes, con un promedio casi de 22x en MOIC de inversiones que he hecho. Y como familia también nosotros invertimos en fondos, como propio Family Office también que tenemos en Chile. Entonces, darle capital o invertir capital a terceros que manejen tu capital, uno tiene que sentir, y yo creo que esto de levantar capital va mucho por la confianza que uno pueda generar con lo del PIS y, y mantenerlo involucrado. Creo que lo que pasaba anteriormente de tener el PIS muy pasivo, que realmente quiere una rentabilidad dentro de un fondo, por lo menos nosotros personalmente no sé si es lo que más nos interesa. Creemos que el monto acá, no sé si es lo más importante, creemos que es la capacidad que tienen los el piso hoy día al fondo de poder ayudarte a tener un buen deal sourcing, a poder ayudarte a generar estos exit, a ser activo dentro de un fondo, tener manos activas y poder complementar. Y con eso uno genera un buen fit y ellos saben en qué se está invirtiendo su capital, tienen más seguridad a la hora de invertir. Entonces al final creo que por eso también nosotros hemos tenido eh, éxito en ese sentido a la hora de levantar capital y nos ha ido bastante bien o mejor de lo que pensábamos que iba a estar el mercado. Sé que ha sido complejo y yo me he paseado con mis socios por todos los países de Latinoamérica. He estado en Guatemala, he estado en Paraguay, he estado en República Dominicana, he estado en todas partes, la verdad, tratando de levantar capital o ideando formas y siendo creativo a la hora de levantar en países que otros fondos tal vez no les interesa o creen que no hay mucha capacidad de inversión. Y al final, yo siempre digo, y hay muchos fondos también amigos que me dicen, ¿y fuiste a Paraguay a qué, por ejemplo? Y en Paraguay nosotros tenemos un par de inversionistas interesantes, hay familias muy relevantes allá, creo que hay capacidad, mucha capacidad de inversión, pero hay que realmente evangelizar a estos países, porque estas oportunidades, la verdad, no le llegan. Entonces, o le llegan fondos muy locales, pero cosas más globales no están llegando porque prefieren levantar a Europa, prefieren levantar en Estados Unidos, que hay capitales más fuertes, pero creo que América Latina tiene mucho capital para hacer deploy y ahí es donde hay que basarse. Es decir, Centroamérica tiene muy buenas familias, Paraguay son otros, allá en República Dominicana es muy buena familia. Entonces, creo que todavía falta explotar un poco más a la hora de hacer fundraising, ser más creativo a la hora de hacer fundraising. ¿Cómo un fund manager llega a este tipo de familias? A ver, acá pasa mucho y yo trato de ser lo más humilde posible en esto, que por mi familia también he tenido la posibilidad de conocer varias de estas familias importantes de Latinoamérica. Yo he aprendido mucho de mi padre y mi abuelo también, que fueron los que lideraron un poco el crecimiento y el family office de mi familia. He estado cerca también de mi padre y me ha ayudado también a armarme de conexiones tanto por cómo trabajé en Endeavor, después en Investment Banking, liderando eso con la familia, de conocer otras familias y bueno, y esta capilaridad de conocer una familia en República Dominicana, que después te puede hacer el link
con otras allá o los mismos emprendedores que tengan inversionistas a esta familia, también ayuda muchísimo. Entonces, por eso digo que la relación que uno tenga, que tiene que ser muy cercana y por eso nosotros en el fondo invertimos en 20 compañías y no en 60, porque la capacidad que uno tiene de ser cercano a estas compañías es muy poca. Entonces, porque uno tiene las manos para poder apoyar a 60 compañías. Entonces, al final, cuando uno invierte en 20, uno tiene la capacidad de poder liderar y ser realmente cercano a los founders de estas compañías y a los equipos, y ellos mismos te van dando un poco de conexiones de, mira, tengo a esta familia en Colombia que me invirtió y puede ser interesante para su fondo, y te hace la conexión con ellos, o las mismas familias después te dicen, mira, un amigo de la familia tiene este family office, y así uno va ampliando la capilaridad. Piensa, yo ahora estuve hace una semana atrás en República Dominicana, en Santo Domingo. Yo conozco una familia bastante importante allá, por relaciones de la familia en específico, y esa misma familia me hizo el link con otras tres familias, un emprendedor de allá o un fondo de Puerto Rico me presentó un emprendedor de República Dominicana y él me conectó con su cuñado que tiene un family office, y así uno va haciendo capilaridades y llegando a estos países que son complejos. Ni nadie dice que es fácil levantar capital allá porque son familias que no le ha tocado sacar el capital y son empresas familiares que se reinvierte el capital en las mismas familias. Entonces les cuesta mucho empezar a ver otras oportunidades por el lado. Pero por eso hay que ir a evangelizar, no mostrar que están invirtiendo en tecnología, sino que mostrarles que tienen que estar metidos en el espacio para entender qué está sucediendo. Esto puede ser un legado hacia sus nietos, hacia sus propios hijos, de empezar a aprender el mundo, que cómo se está moviendo el mundo, tecnologizar las compañías de la familia y así sucesivamente ir desarrollando este ecosistema y poder ayudarnos entre todos y yo con los mismos fondos más grandes que yo, si yo tengo inversionistas que hoy día por ticket quedan muy grandes para mi fondo, yo se los linkeo o los linkeo con fondos más grandes que yo, porque siempre el capital se devuelve o es circular. Entonces, al final, estos fondos que tienen su estrategia fondo de fondos, después invierten en uno y así sucesivamente. Entonces, creo que hay que colaborar para que esto se desarrolle y esta estrategia de ver solo personalmente en tu propio fondo, creo que no sé si es la más indicada. Sí, se da un efecto dominó de que vas conociendo a alguien y vas conociendo a más personas. Así Salvador, es. igual de este Family Office invirtieron en fondos. O sea, ¿qué características buscaban los fund managers en los que invertían? O sea, ¿qué era lo que les llamaba la atención para que ustedes decidieran, voy a invertir en este fondo? Mira, te voy a ser muy sincero en este sentido. Mi padre partió invirtiendo, porque él es segunda generación de mi familia, él partió invirtiendo él personalmente en startups, directamente porque pensó que podía ser fácil y el due diligence que se hacía anteriormente era muy precario. Entonces él decía, me gusta mucho el emprendedor, me gusta la solución, creo que tiene futuro, y de las tres inversiones que hizo, ninguna salió bien. Todas fueron write-off o pasó algo extraordinario que ninguna funcionó. Entonces mi padre le empezó a agarrar un poco de desconfianza a este mercado, hasta que vino este boom de muchos fondos de afuera invirtiendo en Latinoamérica. Y ahí partió de nuevo con la curiosidad de empezar a invertir en fondos porque vio que la estrategia no estaba en invertir directamente sin tener experiencia. Y ahí fue que nos fijamos mucho en los fund managers y los first time fund managers, más que los fund managers más consolidados. Y ahí fue que invertimos, por ejemplo, en Magma Partners, de Nathan Lustig, y porque cuando partió Magma era Nathan, ¿no? Entonces mi padre ahí invirtió en Nathan, en los primeros dos o tres fondos de Nathan. Creemos que él tenía mucha capacidad, él viniendo de Estados Unidos tenía un know-how que no tenía otra gente en la industria. Después invertimos un par de fondos más. Tenemos capacidad también como familia de ver otros first time fund managers en la región. Mi familia también es uno de los inversionistas también del fondo. Em, pero nosotros la estrategia que sí seguimos fue, nosotros no queremos tener ninguna familia que sea dueña del fondo, es decir, que hoy día tenga el 50% del fondo, el 20 o 30% del fondo, sino que les pusimos capa a las familias para tener varias familias que pudieran trabajar en conjunto para armar esta red, este networking de familia interesante en la región. Y así, la verdad, uno va desarrollándose y por eso también nosotros decidimos empezar a invertir en fondos, porque creemos que para poder empezar a invertir directamente hay que tener esta relación con los fund managers, que ellos tienen la verdadera expertise de buscar esta estrategia y después empezar a invertir o co-invertir con ellos. Y ya cuando uno tiene el know-how de la industria, hay empezar a invertir directo, porque ya uno tiene las redes para que las mismas oportunidades lleguen a uno y no uno estar buscando las oportunidades. Buenísimo, qué interesante. Ahora, hablando un poquito de tu experiencia fundando un par de empresas, ¿qué errores
dirías que te marcaron que hoy lo aplicas en tu día a día al buscar emprendedores a los que invertir? Muy buena pregunta, creo yo, en ese sentido. A ver, creo que el error más grande que yo cometí y que cometí a la hora de emprender fue el buscar un equipo de fundadores complementarios. Creo que cuando uno tiene un equipo que todos hacen o tienen el mismo rol, y todos creen que pueden manejar compañías sin ceder posiciones, es muy complejo liderar una compañía. Entonces, al final, algo que sí me baso yo y por qué, y también a la hora de armar este fondo con mis socios, tratamos de armar un equipo que sea muy complementario entre sí. Yo, por ejemplo, me gusta mucho el lado fundraising, me gusta mucho esta relación con el PIS, me gusta mucho viajar y conocer de este mundo. Mi otro socio, Tomás, es muy enfocado a la parte operativa, le encanta armar todo lo que es presentaciones, documentos, estar en toda la parte más operativa. Y Dan es más estratégico. Él le gusta mucho como el apoyar a los emprendedores, estar a la hora de dar la estrategia a estos emprendedores. Entonces, por eso te digo que algo que sí nos fijamos mucho es la capacidad que tienen los fundadores de poder liderar una compañía y ser operativos. Es decir, lo que dicen, hacerlo y que no queden palabras. Mucho también es, y el fondo también está enfocado a compañías que estén buscando crecer en la región, porque algo que sí damos mucho asesoría para la hora de crecer inorgánicamente en la región. Entonces, creemos que el capital hoy día que tiene el fondo es para poder apoyar a estas compañías de buscar otra compañía en la región. Entonces, tienen que estar muy healthy internamente, y la parte económica y de economics de las compañías también es interesante para nosotros, de ver cómo manejan este tipo de economics dentro de las compañías, la solución que están entregando o el problema que están abarcando también es importante porque hay muchos fundadores que creen que el problema que están abarcando es algo que tiene millones y millones de adherentes, que al final, cuando uno lo empieza a acotar, es un nicho. Y al final ellos no ven como el plano alto de lo que están haciendo, sino que se centran mucho, se enamoran del producto que están haciendo y no logran ser objetivos a la hora de realmente desarrollar una compañía más global que tan regional. Entonces, eso es lo que hoy día buscamos de gente que tenga una visión un poco más global. Y dado esta visión también, nosotros sabemos que como Managing Partners, y algo que le ha gustado mucho a nuestro el piso hoy día, es que nosotros dentro del Investment Committee también tenemos un equipo de expertos. Em, y digo expertos y no advisors porque ellos también tienen un contrato con nosotros de trabajar cierta hora al mes en el fondo, con el fondo y con los emprendedores. Tienen participación dentro del fondo que sale nuestro propio carry para tener los intereses alineados en ese sentido. Y ellos también tienen un voto en el Investment Committee. Es decir, estamos viendo un deal en cierta vertical, es decir, fintech, por ejemplo, ahí nosotros tenemos de advisor a Axel Christensen, que él es Chief Investment Strategy de BlackRock para Latinoamérica, tiene mucha expertise en esto, y también él nos da un poco la visión de experto, porque al final para ser experto en nuestra propia opinión hay que tener por lo menos 15 a 20 años trabajando en la industria. Entonces al final, y eso nosotros no lo tenemos, y creemos que nosotros somos managing partners más operativos, más que de expertos en un cierto sector. Entonces ahí nos cubrimos un poco con estos expertos. Por ejemplo, en FoodTech tenemos a Roberta Valenca. Ella maneja un poco de Coca-Cola Company. Eh, ella es brasilera, pero ella maneja todo el cono sur de Coca-Cola Company. Y por ejemplo, para el tema de retail o para vertical retail, donde ahí abarcamos lo que es e-commerce, marketplace y logistics, tenemos a Pedro Arn, donde Pedro Arn era el ex CFO de Mercado Libre por mucho tiempo, tuvo más de 20 años en Mercado Libre, y hoy día ya realmente ahora tomó un cargo de co-CEO de T-Local, este unicornio uruguayo que hoy día transa en el Nasdaq. Entonces al final nos cubrimos de buenos expertos, tenemos un experto en M&A, tenemos expertos en inteligencia artificial también para poder apoyar a las compañías si quieren desarrollar algún producto en cuanto a inteligencia artificial. Y así sucesivamente otros expertos que nos dan capilaridad en mercados como el asiático, África y Estados Unidos. Salvador, llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparado? Seguro. Sí. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? Buena pregunta. Creo que las tendencias que más me emocionan son la consolidación de industria que va a generar hoy día el ecosistema, y creo que todo el desarrollo que hay en los mercados emergentes, creo que son tendencias que me emocionan harto porque ver deal cross border, trabajando en investment banking, creo que
me gusta mucho y creo que este desarrollo de ecosistema me gusta muchísimo. ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de Venture Capital en Latinoamérica? Lo primero es generar awareness de que hay fondos que sí están generando liquidez, como esto. Porque hay mucha gente o muchos inversionistas que hoy día están asustados de no poder generar liquidez y que son activos ilíquidos. Entonces creo que esta concientización a los LPs y buscar y ser creativo a la hora de buscar cómo generar mayores atractivos a la hora de invertir en fondos. Eso creo que serían las dos cosas que yo me fijaría más, en ser más creativo a la hora de levantar capital. ¿Generalista o especialista? La verdad generalista. Yo soy de la capacidad de entender varios mercados y varias verticales y tener gente experta que sea experta en ciertos rubros. ¿Qué consejo le darías a un first-time fund manager? Rodearse de un buen networking que te permita tener capilaridad en varios mercados y tener y generar relaciones con otros fondos. Creo que ese es hoy día el principal problema que se genera hoy día y que pasa hoy día en Silicon Valley es que todos los fondos se conocen y invierten en conjunto y arman grupos para invertir en compañías. Acá eso hoy día no se da. Entonces hay que empezar a conversar entre todos los fondos y ver las mejores oportunidades ya y empezar a invertir en conjunto. Por último, ¿cómo ves a 30N dentro de 5 años? Yo la verdad después 30N dentro de 5 años ya empezando a invertir en todo lo que son sudeste asiático y África, ya con más capilaridad, ya teniendo inversión en Latinoamérica, pero haciendo deal cross border con otros mercados hacia afuera, en Nigeria, en Singapur y ver más global el fondo, no tan hoy día no tan regional. Salvador, me encantó platicar contigo. Disfruté muchísimo nuestra plática. Muchísimas felicidades por 30N y todo lo que has hecho por el ecosistema. Y muchas felicidades por todo. Muchas gracias, Fran, y gracias por la invitación. Encantado de volver a participar y nos estaremos viendo en un futuro cercano.